Bueno, buenas tardes. Es un placer veros a casi todos. Algunos no los conozco, pero la mayoría sí. Y antes de presentar a Sor Lucía, quería deciros que llegó a las 3 de la tarde. Personalmente no la conocíamos, que es famosa, pero le hemos explicado dónde venía y quiénes éramos nosotros. Un grupo de profesores enamorados de nuestra profesión, incansables al desaliento por conseguir el principio de justicia universal, a igual trabajo, igual salario, y sin ningún enfrentamiento con la pública ni nada, porque pensamos que el servicio público educativo andaluz está formado por los centros públicos y los centros concertados en igualdad de derechos y deberes. Así debería de ser, pero no es, por desgracia. Y hacemos esto porque para nosotros, como docentes, como personal de administración y servicios, gente dedicada a la educación, entendemos que la educación es lo principal y el primer problema que tiene nuestro país. Así lo decía el primer ponente que vino, que fue el ministro de Cultura, y que lo echaron, así, o salió por la puerta de atrás, César Antonio Molina. Todos los problemas que nosotros entendemos, los que hemos trabajado en la enseñanza desde la dictadura y después con la democracia, etc., entendemos que era un país culto y un país que cuide su educación y su cultura, la valore, y fundamentalmente a sus docentes, es un país que no hubiese pasado por los problemas tan graves, tan dolorosos, tan sin sentido que están ocurriendo. Es incomprensible cómo la sociedad parece adormecida muchas veces, o no hemos sabido responder, o se repiten las elecciones y es difícil el cambio, y todo eso tiene que ver con la educación, que no consiste solamente en saber leer y escribir, sino en abrir el mundo y la cabeza a otras mentalidades, sobre todo al respeto, a la tolerancia y a la libertad. Y nos habrán podido quitar salario, aumentar jornadas, a poner clases de religión, más horas, menos horas, todo el debate que nos entretiene, pero el pacto por la educación se hizo en el año 78, en la Constitución, el artículo 27. Después no ha habido ningún pacto. Cada partido político, o con más consenso o menos, o olvidándose de preguntar a los profesionales, han hecho lo que han querido. Porque a este país, a España, no le ha importado la educación. Así de claro, eso es lo penoso. Y aquí estamos muchos, docentes, padres y madres, y sobre todo este sindicato, que aunque sea pequeño, pues revoltoso, rebelde, inquieto, un poco como nuestra compañera Sor Lucía. Así que gracias por vuestra presencia en este acto, y nos pueden quitar de todo, pero no nos pueden quitar la palabra. Por eso hemos invitado a los ponentes, que son las estrellas, ¿no?, de nuestras jornadas, pero en las que se puede hablar. Nosotros pedimos que se hable, y ella nos ha dicho antes pues que también que está encantada con hablar y decirnos todo lo que nosotros queramos, porque para eso se hacen estos debates y este foro. Y deciros también, sobre todo para los jóvenes y que necesiten presentar en el currículum, que se están formando, que es verdad que es un derecho y un deber que tenemos los trabajadores y los profesores de estar al día en temas pedagógicos, pues hay un certificado que ya está hecho, nada más que para rellenar el nombre y el DNI, para el que quiera cogerlo, o se da en la puerta donde están los libros, Amparo me parece, ¿no? Nos da el certificado y lo guardamos como oro en paño. Algunos, otros no necesitamos ya. Y entonces voy a presentar a nuestra estrella, ¿no? Aunque sé que a ella no le gusta esa palabra.
y yo lo comprendo. Pero es así, ¿no? Para que tengáis, aparte de que la conocéis por la prensa y todo eso, pero algunos datos significativos, pues creo que es importante conocer para saber la persona que nos va a hablar y su experiencia, etcétera, que después ella lo haga mejor que yo. Ya le he dicho que si me equivoco en alguna cosa me corrige. En los pocos minutos o horas que hemos pasado juntos, ya le digo la compañera Sor Lucía. Bien, pues Sor Lucía Carán es argentina, de la provincia de Tucumán. Es española de adopción y catalana de educación, más o menos, ¿no? Y este dato sí está ya contrastado. Tiene 7 hermanos, una familia numerosa, y pasó su infancia y su adolescencia allí en Argentina. Con 18 años, viendo a unas monjas que trabajaban con enfermos y en otras labores sociales, etcétera, y viendo que eran felices, pues ella decidió meterse a religiosa, y entonces es religiosa dominica contemplativa, es decir, una monja de clausura. Lo que pasa que luego pues ya no explicará ella eso, por qué está aquí si es de clausura, pero es que nosotros nos alegramos mucho que esté aquí con nosotros. Yo creo que esto lo decidió durante 5 años de estudios y oración que estuvo en un convento de Valencia, y ya en 1994 decide no regresar a Argentina y viaja al convento de Santa Clara en Manresa, Cataluña, donde vive con 5 hermanas que dicen que la cuidan y la quieren como se merece, lógicamente. Dice ella que son un tesoro para ella, y han convertido su convento, su pequeño convento, porque ahora incluso la han cedido para una obra benéfica, etcétera. Han convertido para ellas la oración es un plato de comida para los pobres. Su lucha por la pobreza infantil, por todo lo que hacen, su rezo es dar de comer. Algo admirable, creo yo. Tiene varios libros publicados, uno de recetas de cocina, que luego diremos en algunas curiosidades, un libro para entender su vida es Mi claustro es el mundo, de la editorial Plataforma, y el último que creo que ha publicado, Amar la vida y compartirla. Esta mujer religiosa ha promovido ya en Tucumán, hizo un SOC Tucumán cuando el tema del corralito en Argentina, y lloró con los niños que morían de hambre y odió a los políticos que robaban y robaban y robaban. No pone muy bien a la presidenta de Argentina, he visto yo. Después aquí, ya en Cataluña y todo eso, ha fundado con otras personas, pero ella es la más promotora, la Fundación Rosa Oriol, en favor de un banco de alimentos que da de comer, y de no solamente comer, sino de escuchar a la gente con problemas, los dramas y todo, a cerca de 1.500 personas. Después, allí también en Manresa, con problemas, incluso fundó el grupo de diálogo interreligioso de Manresa. Ahora el proyecto Mosaic de salud mental. Creo que parte del convento lo han dedicado a esto. Después tiene un programa de radio, tertuliana en programas de televisión,
etcétera, y no sé cómo le da tiempo a tantas cosas, pero es que creo que se levanta a las 5 de la mañana, un poquillo después de que yo me acueste. Pero, son sistemas de vida distintos, pero todos aceptables, lógicamente. Pues bien, Sor Lucía, esta mujer y monja de clausura, se ha convertido en la cara visible contra la pobreza y la desigualdad. Hace menos de un mes, el 16 de abril, en la comunidad autónoma catalana la nombraron, le dieron el premio catalana del año 2014, y competía con un periodista famoso que casi todos conoceréis, Jordi Évole, de Salvador, ¿no? Pero ella, por su lucha, cuando le dieron el premio, pues dijeron que el premio se lo lleva ella y sus causas, un binomio inseparable. Después, como todo personaje famoso y comprometido y que dice sus palabras, puede ser, no puede ser, es como la piedra en un zapato para muchos políticos, jerarcas, incluso gente de su propia iglesia. Pero eso es bueno, creo yo, para la propia iglesia. Aunque ahora pues tiene un aliado especial, que es el Papa Francisco, que es también argentino como ella y con una actitud también abierta, y que le hacen al pobre, lo dejan hacer lo que puede hacer, ¿no? Pero ella... Y voy a terminar diciendo que sus palabras la definen mejor que yo. Entonces yo, investigando cómo conocer mejor a Sor Lucía, con su permiso, porque la hizo pública, pues leí una carta que le escribió al Papa Francisco. Y yo he cogido 2 párrafos para que veáis cómo piensa ella, sus palabras, ¿no? Era del año pasado, tengo 48 años, llevo 30 años viviendo con pasión y compromiso la causa de Jesús de Nazaret. Yo me creí sus palabras y su vida, y el Evangelio pasó a ser para mí norma de referencia y mi vida. Y después, en otro párrafo, le dice al Papa: mi vida son mis causas y mis causas valen más que mi vida. Sé que tengo incontinencia verbal y que mis palabras molestan a aquellos que se han instalado en el poder y no en el servicio, ya sean políticos como jerarcas o militantes de base. Sé que el fuego y la pasión que devoraban a Jesús animan mi vida, pero entiendo que a veces me falta la serenidad para denunciar, porque después de ver y tocar tanto dolor cada día, tantos dramas, tantas vidas rotas, me hace entender por qué un día Jesús, lleno de celo por la causa de su Padre, cogió el látigo y echó a los capistas del templo. Creo que define muy bien, es una persona enamorada de Jesús. Cada uno tiene su amor y desamores, y ella es a su causa y su libro de referencia al Evangelio. Y esta es la parte seria de la presentación. Y algunas curiosidades también para que conozcamos. Tenemos que, los maestros y los profesores lo sabemos, los que damos clases, hay que tener sensibilidad y ternura con el alumnado, ¿no? Pues también con las personas que están a nuestro lado, y a eso se dedica ella también. Entonces, pues deciros que es una gran cocinera, que creo que borda la paella. Otro día podemos invitar a una paella, y por eso publicó la receta de Sor Lucía. Una frase suya famosa es decir que antes, cuando era de clausura, solamente pedía a Dios, ahora le pide a todo el mundo. Es futbolera apasionada y culé hasta las trancas.
además de eso, ha implicado, bueno, cada uno tiene su pecado. Cada uno tiene su cruz. Algún defecto debe tener. Yo no. Nada de eso. Pero bueno, esto le ha servido para que ha implicado a las Peñas contra la pobreza infantil del Club Fútbol Barcelona. Su ídolo Maradona, que es la mano de Dios, Messi, reflejo de Dios, etc. Y bueno, con esto del fútbol también averigüé el otro día y así a altas horas de la noche me reí yo solo allí porque sabe contar chistes y luego le preguntan que le cuente un chiste sobre Maradona, sobre Ronaldo y Messi, pues es gracioso para que tenga ahí todo. Y lo último que leí aquí, estuve en Granada hace unos cuantos meses y con el titular: con este papa argentino bailaría un tango y hasta una samba. Sí, venía en el ideal en la última parte. Bueno, pues yo no quiero ser el Papa Francisco, ya no sé mucho, ni intento ni nada, ¿no? Tengo otro camino en mi vida. Pero le digo a Sor Lucía que su lucha es nuestra lucha y que estás aquí en un sindicato pequeño, andaluz solamente, pero que estás con nosotros. Y personalmente, pues no soy un simple maestro ya jubilado, ¿no? Contento. Pero estaría dispuesto a bailar contigo un paso doble rumba sevillana. Muchas gracias y os dejo con felicidad. Ya, pues muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Sí. Aquí lo tengo. Mucha ilusión volver a Granada. El año pasado estuve primero en el encuentro de Twitter. Ahora se hace de nuevo en el mes de junio. Después está mi amigo José Luis, que me invitó a la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas. Estuvimos compartiendo también la realidad actual. Está con algunos alumnos suyos también. Y la verdad que me hizo, así como la primera vez cuando vine al encuentro de Twitter, solo pude tuitear, me hizo conocer y enamorarme de Granada. Tanto que antes de ayer estaba por San Sebastián y dijeron San Sebastián, me llevaron a la Concha y me dijeron es lo más bonito de España. Digo, lo siento, después de Granada. Pues muchísimas gracias por invitarme. El amigo José Fures, ahora diputado, me invitó cuando vine al encuentro de Twitter, le dije que sí, pasó el tiempo, no sabía dónde me metía y aquí estoy hoy para hablar de educación, el colegio, un enclave solidario. Y he venido para esto, para hablar con vosotros, no siendo una experta en el tema, pero sí con la certeza de que lamentablemente la agenda política de nuestro país ha estado marcada, o la educación ha estado marcada en nuestro país por la agenda política. Y esto le ha hecho mucho daño a la educación. Decía el compañero que a los políticos les importa muy poco la educación. Quizás el problema que hay hoy es que se vive con clichés y se vive enfrascados mirando desde un sistema que a lo mejor ya ha pasado, ajenos a una realidad social que ha cambiado muchísimo, y pretendemos educar, transmitir unos valores en una sociedad que tiene otros valores, otra forma de descifrar, otra forma de descodificar y en definitiva otra forma de crecer también. Con lo cual fracasa porque no nos situamos en la realidad, ni aquellos que tendrían que legislar, a veces ni aquellos que tendrían que educar, y el que termina pagando aquí son los menores que se tienen que tragar lo que los mayores han decidido sin contar con ellos. En medio de todo esto, docentes sumamente inquietos, gente sumamente profesional, enamorados de la humanidad, que se encuentran en un mundo cambiante, que necesitan dar respuestas nuevas, que necesitan educar en el asombro para sacar lo mejor de los niños, educar en la realidad, pero que muchas veces se encuentran con un problema. Vamos a ver si a lo mejor es un poco bestia, pero me lo entenderéis. Yo cuando tuve mi primer sobrino,
después de mucho tiempo volví a Argentina. Y me hacía ilusión ir a buscarlo al colegio. Y fui al colegio a buscar a Lucas, que tenía 5 años. Y a la salida del colegio, como salían todos los niños, me puse a charlar con el maestro. Y el maestro estaba pues sudando la gota gorda. Y al final, hablando de la educación, pues me dice: mira, hermana, tengo que decirle que tengo unas ganas tremendas de tener un aula de niños huerfanitos. Pues el tema era que el problema eran los padres. Con los niños puedes hacer maravillas, pero si hemos topado con los padres ya es más complicado. Hemos formado, hemos crecido, hemos creado un sistema educativo parcelado en el que a veces a los niños se los aparca, a lo mejor se paga para que puedan tener una educación. Una tarde me comentaban, los niños pasan unas cuantas horas en el colegio, pero muchas horas en la familia, y el tema de que todos vayamos a una para educar no siempre es fácil. Y si encima la agenda política no nos ayuda, y si encima el marco social tampoco, tenemos una realidad bastante complicada. Siempre he dicho que la educación es la mejor manera para prevenir, que es la mejor manera para acompañar y la mejor manera para ayudar a superar y a superarse. La educación es la mejor escuela para enseñar a amar y para enseñar también a resistir. La educación es un espacio privilegiado para acoger y para hacer todo lo que sea necesario para que el niño, el joven, el adolescente saque lo mejor de sí mismo, saque lo mejor de sí mismo. No le metamos todo lo que hemos decidido que necesita, saque lo mejor de sí mismo. Y también es un espacio para poner límites. Algo que parece ser que hoy no es democrático, que hay un sistema también a veces totalitario, donde se le da a quien no tiene capacidad todavía de decidir demasiado poder, cuando todavía no tiene capacidad ni de manejar su propia vida. No soy educadora, aunque estudie magisterio, no soy experta en educación, aunque cada día intento aprender, intento acompañar y me dejo acompañar, y voy a la escuela de la vida, como vamos todos, intento vivir una contemplación de ojos abiertos. Mi trabajo, podríamos decir, y por eso creo que es por lo que me han invitado, es la lucha por la justicia. Y luchando por la justicia en un mundo desigual, me encuentro que estoy trabajando en el mundo de la solidaridad. La semana pasada tuve una reunión con los diferentes grupos que están trabajando en temas sociales en Manresa. Y había un chaval de un movimiento muy contestatario, que me parece muy... Esto vibra mucho, ¿no? Será porque el micrófono está encendido. Y él me decía: hermana, caridad no, caridad no. Y yo le decía: caridad en el sentido de lucha por la justicia y de dar a cada persona lo que necesita, sí. Y la lucha por la justicia es trabajar a muerte para que todo el mundo tenga vida. Mientras tanto, desgraciadamente, hay que practicar la solidaridad en el sentido de activar recursos de emergencia. Pero nuestra lucha por la solidaridad, por la justicia, nos lleva a estar en el campo de la solidaridad. Si quieres lo apago a este. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo educar hoy en tiempos de crisis? ¿Cómo hacer de la escuela un espacio de realización y de desarrollo de las personas? Hemos dicho muchas veces que estamos viviendo una crisis. Yo creo que estamos viviendo un drama. Y no podemos estar al margen de este drama, ni podemos educar al margen de este drama. Decía que para mí la educación es la mejor manera para preparar a nuestra sociedad, para preparar a los niños y a los jóvenes, para resistir y para construir, para hacer frente a las dificultades. Y una cosa que es fundamental, que me parece que es un espacio privilegiado para formar y para educar en la libertad en un mundo que está lleno de esclavitudes. Porque el gran problema de nuestra sociedad, que
que cacarea la libertad es la esclavitud. Y el gran problema de nuestra sociedad que se dice democrática es que se ha secuestrado la democracia. Y el gran drama de nuestra sociedad que se llena la boca con la palabra respeto es que ha perdido la noción de la dignidad de la persona. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? Con lo que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la realidad que nos rodea? Al comienzo decían que vengo de una familia, eso está contrastado, decía, donde tengo 7 hermanos. Es verdad, yo he tenido mi propia escuela en mi casa, ¿no? Mi educación ha sido como vivir en una colonia permanente, ¿no? Porque la casa de puertas abiertas, llena de gente. Siempre digo que lo que más agradezco a mis padres es la vida, los hermanos con los que aprendí a compartir y a competir, en el sentido de aprender a superarme. Y hablo y explico y lucho desde la realidad que marcó mi infancia y que marcó también mi educación. Tiempo en el que se ponían unos fundamentos. Vengo de una familia que estaba en una situación privilegiada, estudiaba en un colegio bastante pijo, no nos sobraba de nada, pero tampoco vivíamos las carencias que vivía mucha gente, y era muy consciente de la realidad que se vivía, porque me tocó vivir durante la dictadura militar de Argentina, que tuvo su foco y su impacto más fuerte en Tucumán, el sitio donde yo nací. Cuando uno llega a Tucumán, a la provincia donde yo nací, que es la provincia más pequeña y la más bonita, se parece tanto al paraíso como Granada, pero bueno, más o menos. Había un cartel que decía bienvenidos al Jardín de la República, porque hay muchos 7 microclimas, es muy bonito, a la cuna de la independencia, porque es donde nos independizamos de los españoles, algo que los catalanes y los vascos todavía no han conseguido. No hay que ir a Tucumán. Pero después decía bienvenidos al sepulcro de la subversión. Es el sitio donde la lucha armada en tiempo de la dictadura militar fue más fuerte, donde hubo más víctimas y donde había mucha gente inquieta que luchaba por la justicia, y había un poder totalitario que estaba muy de la mano de la iglesia, que machacaba a la gente y que había demasiadas víctimas. En una situación, entre comillas, de privilegio, no puedes vivir al margen de la realidad, a no ser que te tapen los ojos. Y el grave error que se ha dado en nuestra sociedad, en la de allá y en la de aquí, ha sido tapar muchas veces los ojos. Vamos a darle a nuestros hijos y a nuestros nietos todo lo que nosotros no hemos tenido para que no sufran. Y dando cosas, quisimos amortiguar el sufrimiento y enseñamos a mirar para otro lado y no a asumir la realidad. Mi pregunta de pequeña, en una situación, entre comillas, privilegiada, con una educación muy cuidada, con unos valores de la tradición cristiana, del compromiso y de la solidaridad, me hacía muchas preguntas. Es más, me ayudaban a hacerme muchas preguntas. Cuando salían las noticias de las muertes, o cuando ibas al colegio y no podías volver a casa a dormir esa noche porque había unas manifestaciones y había tiroteos, después era el trabajo pedagógico de preguntar por qué no nos amamos. ¿Por qué tenemos tanta fuerza para odiarnos y para hacer la guerra y para eliminarnos los unos a los otros y no para amarnos? Y estas preguntas quedaban en el corazón de uno. Y quedaban en el corazón de uno cuando uno veía la incoherencia del sistema. Porque uno veía que se preguntaba por qué teníamos fuerza para matarnos los unos a los otros, pero después resulta que llegabas al colegio y se hacía la ceremonia para cantar el himno nacional y venían los militares y se los saludaba con banderas y nos engalanábamos y los aplaudíamos. Con ansias de libertad, en una situación de injusticia, intentando dar culto a aquellos que nos tenían en una situación de absoluta injusticia, de contradicción. Aprendí de pequeña a hacerme preguntas, y posiblemente este sea el gran reto de la educación hoy. No aislar a los niños
a los jóvenes y a los adolescentes del entorno, que muchas veces es tóxico o dramático, sino ayudar a que se hagan preguntas y que no miren para otro lado. Yo a los 18 años me fui de casa y le dije a mis padres que quería vivir expropiada para utilidad pública. Sabía que había un grupo de gente dentro de la iglesia que en ese momento se dedicaban a trabajar con los más pobres, y veía que era el mensaje del Evangelio que a mí me seducía, la forma de vivir el compromiso, de pasar por el mundo quitando cruces a la gente, ejerciendo la compasión, que es ponerte al lado del otro y vivir con pasión en la vida. Claro, resulta que te vas con fuego en el corazón, con pasión por la humanidad, con muchos interrogantes y con ganas de resolver los dramas de la humanidad, y te encuentras que estás en una institución que en principio está fundada sobre la pobreza, la austeridad, la pasión por la justicia, y que está ligada a un poder en lo que manda es el cumplimiento, el cumplimiento. Muchas normas, muchos mandatos, demasiadas estructuras, pero la vida va por otro lado. Claro, cuando a mí mis padres me transmiten la fe, que es lo más grande que me han transmitido, pero cuando yo llego a hacer mi opción por la fe, me rebelo, digo que me marcho de casa, mis padres se oponen a mi primera opción libre, que era dedicar mi vida al servicio de los otros. ¿Cómo que se oponen? Claro, porque la fe de mis padres no es mi fe, porque mis padres no creen por mí. Y la fe de la iglesia no es mi fe, porque la iglesia no cree por mí. Y los valores que yo doy a mis hijos y que transmito a los alumnos, tendrán que ser ellos los que los asuman y los que los vivan, porque yo no los viviré por él. Y este es el arte de formar en la libertad y respetar la libertad del otro. Y es el arte de acompañar desde la coherencia. Cuando a Pedro García Aguado, Risto Mejide, le hace la entrevista, que os invito a verla, ¿no?, en Viajando con Chester, y él explica todo su proceso de las adicciones, y ve todo el drama que hay, y él se rompe viendo cómo ha arruinado su vida siendo de los mejores deportistas de élite, y cómo cae atrapado en el mundo de la droga y cómo lucha para salir. Y la pregunta es, ¿y qué harías si tu hija te dice que está consumiendo? Comenzaría a ahorrar para cuando decida salir. Importante sembrar, transmitir valores, formar el carácter, educar en la libertad, en el respeto, poniendo límites para que cuando el otro pueda decidir, decida desde unos valores sólidos. Educar en la realidad. Plataforma Editorial publicó un libro de una canadiense hace un año o 2 años que se llamaba Educar en el asombro. Ahora acaba de publicar un libro que se llama Educar en la realidad. Educar en la realidad. El colegio en clave solidario. Solidarios con la realidad y desde la realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es la realidad de los niños de nuestras aulas? ¿Cuál es la realidad de esta España del año 2015? Estamos en una realidad en la que ya no se puede ocultar, en la que la crispación ha llegado a unos niveles tremendos, en los que la corrupción parece haberse instalado en determinados sectores, en las que nos encontramos desencantados, entristecidos, frustrados, en la que estamos formando y educando a un grupo de niños al lado de unas cifras de la pobreza que nos hacen daño, y que es bueno educarlos en la libertad y en la verdad, explicándoles la verdad que están viviendo otros niños como ellos. Cuando en el mes de mayo del año pasado Cáritas publica un informe y después al poco tiempo UNICEF otro, hablando de la pobreza en España, y nos dice que en España había 2.306.000 niños en situación de exclusión social, o sea, 2.306.000 niños que no pueden comer 3 veces al día, que no pueden ducharse, que no tienen agua caliente, que no tienen las condiciones para estudiar. 2.306.000 niños a los que los estamos condenando a la precariedad.
niños que la única herencia que tendrán será la pobreza, porque les estamos robando la infancia y les estamos hipotecando el futuro. Porque si un niño no come y no tiene las condiciones que necesita mínimas para desarrollarse, esto, su cuerpo, no se desarrolla y los estamos condenando a la esclavitud y a la postración. Mes de mayo del 2014, 2.306.000 niños. España subcampeona europea en pobreza infantil después de Rumanía. España, uno de los países donde hay más desigualdad. España, el país del despegue. Raíces vigorosas. Se acabó la crisis. 2015, el año del despegue. Yo me decía, hablarás de política, no hablaré de política, pero todo es política. Y no podemos educar y formar al margen de esta realidad. El ministro Montoro llama a los directivos de Cáritas y UNICEF y les dice que no creen en una alarma social. Y dice que el informe de Cáritas no es verdad. Y los confiesa y se callan. Pero en el mes de noviembre sale un nuevo informe. Y ya no son 2.306.000 niños en esta situación, sino son 2.720.000. Y dicen que estamos casi de los 3 millones ahora. Pero estamos con las raíces vigorosas o envenenadas. Esta es la realidad de muchos niños de hoy. Hace unos meses me encuentro con una realidad. Bajaba de Montserrat, domingo, un encuentro de moteros. Me encantan las motos. No soy motera, pero estoy como una moto, ya lo he dicho. Quería tener una moto, las monjas se oponen a que tenga una moto, dicen solo falta que tenga una moto ahora. Tener que luchar contra una moto, bueno. Bajo de Montserrat, llego a la puerta del convento y me encuentro con un matrimonio. Matrimonio de clase media, normal. Él de unos 40 años, ella más o menos, él mirando al suelo, sin levantar la cabeza. Los hombres son todos un poco acojonados, esta es la realidad. La mujer parecía entera y empieza a hablar y termina rota porque estaba rota. Y me plantea lo siguiente: soy arquitecto, he trabajado hasta ahora, hasta hace 2 años en un ayuntamiento, vino la crisis, perdí mi trabajo, se me acabó el paro. Mi marido tenía una empresa constructora, dejaron de pagarme, fundamentalmente la administración, tuvo que venderlo todo, estamos hipotecados, tenemos una orden de desahucio, no cobramos absolutamente nada, porque como él era autónomo, no tenía derecho tampoco a nada, nos van a sacar de nuestra casa y tenemos 3 hijos, de 4, de 6 y de 8 años. Nuestra vida son nuestros hijos. Y nos estamos muriendo porque vemos que no le podemos dar lo que necesitan para crecer. Y cuando me dan 1 litro de leche, pongo 1 litro de agua para alargarlo, para que puedan engañar el estómago. Y cuando mi hijo, que hace unos meses yo lo tenía que perseguir para que se duchara, ahora me pregunta, mamá, ¿me puedo duchar? Este es el drama. Esta es la realidad. Estos son los 2.306.000 niños o los 3 millones de niños en situación de exclusión social. No son las estadísticas, no es la mentira del informe de Cáritas, es la realidad. Y ante esto, ¿qué pasa? Puedo mirar para otro lado y decir esto no es mi problema, o mirarlo de frente. Y esto tiene su impacto en las aulas. Y esto tiene su impacto porque en España el tema del abandono escolar es tremendo. Y el tema del fracaso escolar es tremendo. Pero es que ¿cómo queremos que un niño esté atento para aprender las matemáticas cuando tiene el follón que tiene montado en su casa? Que el padre no trabaja y que los padres no se pueden separar porque sale muy caro separarse. Y que viven muchísima violencia. Y la hiperdiagnosticación que hay de trastorno de hiperactividad. Claro que son hiperactivos los niños. Si por algún lado tiene que explotar lo que están viviendo. Y la inestabilidad, y la falta de techo, y la orden de desahucio, y el problema de higiene, y el planteamiento de que no podemos mirar para otro lado, sino que tenemos que practicar la proximidad, que tenemos que mirar no de frente el
problema, sino desde el lado de la persona que lo está sufriendo, desde su misma piel. Me gusta citar una frase de Federico Mayor Zaragoza cuando le preguntaron qué es lo que merece la pena en la vida. Y él dijo que a todo el mundo le merezca la pena vivir. Y hoy tenemos que educar sabiendo que no a todo el mundo le merece la pena vivir. Y luchar a muerte para que a estos niños y a estos les merezca la pena vivir. Y trabajen para que en este mundo a todo el mundo le merezca la pena vivir. Porque aquí no hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Y estamos en una sociedad en la que no podemos hablar de personas ilegales. Y en la que los 1.000, 1.500, 2.000 que han muerto en las pateras son personas concretas, con nombres y apellidos. Un drama para responder. Pero nosotros somos el centro del mundo. Y resulta que es tan bestia que se tienen que morir 900 personas. Cuando se iban muriendo cada día 100, 200, 50, 70, 900 de golpe, y hay el drama que hay, pues se saltan todas las alarmas. ¿Y qué es lo que deciden en Europa? Fantástica idea, romper las embarcaciones. ¿Es así como tenemos que educar? ¿Es así como tenemos que formar? Asumir la realidad desde la empatía, desde la cercanía, implicarnos, complicarnos la vida. Si nos acercamos, nuestra vida cambiará. Después siempre hay maneras de darle vuelta a las cosas. Cuando resulta que descubrieron algunos chanchullos que había en una empresa que tenía Montoro y la caja B del Partido Popular dijo que no, que el Partido Popular era como Cáritas. Con lo cual pienso que ahora que estamos por hacer la declaración de la renta, tiene que ser Cáritas, la Iglesia, otros fines sociales y el Partido Popular. Acordaros, miren que no hacemos propaganda electoral. Implicarnos y dar respuesta desde dentro. Dejemos de hablar de usuarios, dejemos de hablar, entre comillas, de alumnos y empecemos a mirar personas. El alumno no es un número, es una persona. Los docentes no son números, son personas. El gran reto de nuestro mundo civilizado es humanizar la humanidad. No podemos mirar para otro lado. La situación es dramática. Todos somos parte del problema. Todos podemos ser parte de la solución. Y si no somos parte de la solución, seremos parte del problema. Siempre digo aquello que decía la Mafalda, que el mundo se pare que me quiero bajar. Porque a lo mejor estaréis diciendo, vaya chaparrón que nos están dando. Pero a continuación la Mafalda decía, ¿por dónde hay que empujar? Esta es la pregunta. ¿Por dónde hay que empujar? ¿Por dónde hay que empujar este tren? ¿Por dónde hay que empujar este barco? ¿Por dónde hay que empezar a construir? Y es necesario y es fundamental formar y educar desde una actitud muy crítica con lo que está pasando, desde la verdad, pero muy autocrítica, en la que veamos y denunciemos lo que está pasando, pero en la que seamos capaces de preguntarnos, ¿y yo qué puedo hacer para cambiar esto? ¿Y tú qué puedes hacer para cambiar esto? Se había organizado una campaña a raíz de un cuento de un colibrí que decía que había un gran incendio en el bosque, entonces que iba tirando con su pico para apagar, entonces que el león viene y le pregunte, ¿qué haces con esto? Yo hago lo que puedo, voy apagando gota a gota, pero entonces el otro va y se mete en el agua, entonces se mueve, entonces cada uno, y con eso apaga un poco más el fuego y cada uno va haciendo lo que podía. Bien, a partir de esta historia preciosa, que cada uno puede hacer lo que puede hacer, muy poco, que es muy buena, decidieron montar una campaña en un colegio muy bien de Barcelona, que no diré de dónde es. Y montan una campaña en la cual le dicen a los niños que la situación que se está viviendo en diferentes países del tercer mundo, entonces que hay que educarlos en la solidaridad. Niños que están pagando una pasta en este colegio. Entonces que al mes tienen que privarse de alguna cosa para dar 1 euro. Entonces los niños ven que hacen
collage, que hace de todas las materias cosas, pensando en los niños del otro sitio, y que se conectan con Skype, y que no sé qué, tal, y que yo, y que todo era... Pues bueno, eso es más que nada. Pero educar, dándoles de lo que les sobra, a niños que tienen un poder adquisitivo, pues es educar para decirles que miren para otro lado y que tranquilicen su mala conciencia, dándoles lo que les sobra, para decir, esto a mí no me afecta. No, no, no. Educar en la realidad y en el compromiso significa educar en el compromiso, ayudando a los niños a conjugar el compartir con la solidaridad y con la justicia. Y el ser capaces de dar hasta que duela. Y el ser capaces de renunciar a muchas necesidades que son absolutamente prescindibles, que les hemos creado a los mayores. Educar en la verdad y en el compromiso. Es verdad que podrán reunir en todo el colegio una pasta cada mes, pero esto no es educativo. Lo que es realmente educativo es abrir los ojos y yo, ¿qué puedo hacer? A lo mejor más educativo que dar €1 de lo que les sobra de unas chucherías que comerán todas las que se les da la gana, sería enseñarles a compartir el momento y el tiempo con otros, hablarles de la realidad y preguntarle, ¿y yo qué puedo hacer por esto? Que esto sea lo que implique y lo que lleve a cambiar de actitud. El colegio en clave solidario. El colegio creo que es el gran laboratorio para formar personas, para educar en la responsabilidad, pero sobre todo para dar un baño de realismo. Y una de las cosas que me parece fundamental en este tiempo es educar en la realidad, en una sociedad que está acostumbrada a poner rótulos y etiquetas, es educar desde la limpieza de corazón y enseñar a no poner rótulos, ni a excluir a las personas, ni a fabricar gente que está en situación de exclusión social. Y para enseñar y para transmitir esto, los primeros que nos tenemos que liberar de los prejuicios somos nosotros mismos. Hace unos meses, hace un año ya, me llamaron para el Día de la Mujer Trabajadora. Recibí una llamada de teléfono, de lo más curiosa. Era una monja, que me dice que era una monja, pero que no diga que era monja, que me había llamado. Primera cosa rara. Segunda cosa rara, me estoy trabajando con otra monja de otra congregación. Y estamos trabajando en un proyecto que ya te explicaremos, pero que no queremos que se sepa. Tanto misterio. Entonces me explican que estaban trabajando en un proyecto que sus congregaciones no estaban de acuerdo, porque querían cambiarles la orientación. Yo ya estaba un poco nerviosa por lo que me quería pedir, porque no sabía qué era. Y bueno, al final, ¿en qué estás trabajando y qué es lo que quieres? Digo, monja tenía que ser para dar tantas vueltas. Entonces me dice, mira, estamos trabajando con un grupo de mujeres prostitutas que se reúnen una vez a la semana para tener un espacio de reflexión. Y quieren tener un día de retiro contigo. Y digo, ¿y dónde está el misterio? Que nuestras congregaciones no quieren que trabajemos con ellas, porque lo que nos dicen es lo que tenemos que hacer es que salgan de esta situación. Ya no quise escuchar más y bueno, me vacié la agenda y me fui para allá. Una ciudad cerca de Barcelona, que no diré cuál es la ciudad, en la que me encuentro con un grupo de unas 35 mujeres, la mayoría del país, entre 25 y 45 años. Primer prejuicio me lo había dado la monja, un grupo de prostitutas, que estaba trabajando y hace un trabajo espectacular, pero tenía estos tics de las monjas que a veces tienen. Y entonces me explica que este grupo de mujeres, que es lo que entiendo yo, un grupo de mujeres que se vieron abocadas al mundo de la prostitución, porque se encontraban en una situación de crisis, que los maridos o sus parejas, al ver que no podían mantener a la familia, se hundieron, se deprimieron y algunos se largaron, y tuvieron ellas que cargar con esta situación, tenían hijos y se veían obligadas a tener que darles de comer y a tener que darles una educación. Una empezó a explicarme que el día que fue por primera vez, dijo, si yo entro en este mundo no salgo de este mundo.
Y ahí te das cuenta de que se te caen todos tus prejuicios. Que muchas veces hablamos de coherencia, de ejemplo, y es todo muy teórico. Mujeres puestas al límite, capaces de dar su vida hasta el extremo para dar de comer a sus hijos y para salir adelante. Las monjitas de las congregaciones, no, lo que tenéis que hacer es sacarlas de este mundo en el que están. Y las monjas me decían, ¿cómo las vamos a sacar si no tenemos trabajo para ofrecerles? Si las primeras que no quisieran estar en esta situación son ellas. Aquel día entendí aquello que decía el Evangelio de que las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos. Y me preguntaba, ¿quién de mi gremio y qué padres de los tantos que conozco como educadores que quieren dar lo mejor a sus hijos son capaces de un sacrificio tan extremo para poder darle a sus hijos lo que realmente ellos no han tenido, pero que no son chorradas, sino es educación y poder darles para que vivan con dignidad? Educar en la realidad, desde el compromiso, sin poner etiquetas, dispuestos a implicarnos y a dar nuestra propia vida para que los otros puedan tener vida. Una de estas lecciones de vida que te quedan marcados para siempre. Educar en la realidad. No tapar los ojos a los niños. No taparnos los ojos los educadores y tratar de quitar las vendas a los padres. No podemos ser cortesanos de los padres y asumir nosotros una responsabilidad como educadores que no nos toca. En todo caso, la responsabilidad es compartida. Y la responsabilidad es compartida también con los políticos. Y la responsabilidad es compartida con todos los ámbitos de la sociedad. Estamos en un momento en el que es un mundo tan global, en el que todos estamos interconectados y en el que todos tenemos que ser corresponsables. En el que no podemos estar aislados porque un gesto de uno tiene repercusión absolutamente en todos los otros. Y una irresponsabilidad de uno puede costar la vida de todos los otros. Y la corrupción de uno lleva a la corrupción de un entorno y lleva a crear muchísimas víctimas y muchísimas personas que se han quedado en el camino. Es una pena, y lo verás tú mismo ahora que estás como diputado, que cada vez que alguien, un político, dice que es político, parece que tiene que pedir perdón. Porque resulta que hoy ser político es sinónimo de ser corrupto. Yo creo que la mayoría de la gente que se mete en política, quiero pensar que se mete en política porque quiere servir a la ciudadanía. Y creo que la mayoría de los docentes que abrazan la profesión es que quieren ser formadores de personas y que no quieren ser serviles piezas de un sistema que muchas veces lo que menos hace es educar. Se trata de despertar a la corresponsabilidad, de implicarnos absolutamente todos y de dar respuestas desde allá donde estamos. Y termino para que podamos tener un momento de diálogo. Hay una imagen que la utilizo muchas veces, que creo que la utilicé también cuando di la charla aquí en la facultad. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que le ha pasado a la Iglesia? ¿Qué le ha pasado al sistema educativo? ¿Qué le ha pasado a la sociedad política? ¿Qué le ha pasado a nuestra sociedad? ¿Qué le ha pasado a nuestro mundo para estar en esta situación dramática en la que nos encontramos? Pasó que se infló tanto nuestro ego, nos hemos creído tanto que somos los superhombres y las supermujeres, nos hemos creído tan poderosos, nos hemos creído en un tiempo de bonanza económica que lo podíamos todo, que nos hemos subido, o nos han hecho subir, en todo caso hemos comprado el billete a este tren para subirnos, a un tren de alta velocidad, y se daban las hipotecas fáciles, lo vimos en la letra pequeña, y nos hipotecamos de por vida. Y se montó una gran fiesta, y corría el vino, y aprendimos a ignorarnos los unos a los otros. Y nos dijeron y nos creímos que la felicidad era tener y tener más que los otros. Y aprendimos a consumir, y resulta que el consumismo nos ha consumido.
y crecieron las desigualdades. Porque aquellos que montaron la fiesta, resulta que son una minoría, que fueron poco a poco, sin darnos cuenta, creando una gran mayoría de personas que servían a unos intereses. Y ahora está saliendo todo el tema del fraude, de la corrupción, de la mentira, de la estafa, del engaño. Y como este tren de vida que nos llevaba hacia el abismo no daba para más, porque no podemos consumir de forma ilimitada unos recursos que son finitos, y porque no podíamos llevar este tren de vida, este tren ha descarrilado. Y la mala noticia es que ha descarrilado y que hay demasiadas víctimas. La buena noticia es que nos hemos despertado. El pan que les faltaba a muchos nos ha despertado. Y el techo que no tenían nos ha despertado. Y la precariedad laboral nos ha despertado. Y si antes el que cobraba 1000 euros era un afortunado, era un maltratado por el sistema, resulta que ahora cobra 600 y es un afortunado. Porque aunque trabaje 12 horas y figura que trabaja 4, que dé gracias porque si no quiere hay 5 millones de parados que están esperando. Y queremos educar en la libertad en una sociedad de esclavitud, en la que la persona no puede escoger porque sabe que se juega su lugar de trabajo. Les pongo un ejemplo muy claro. Yo colaboraba en un programa de televisión, no cobraba, tertuliana. No cobraba y todos los tertulianos cobraban. Y cada uno servía un interés diferente. Yo la única que no cobraba. Con lo cual puedo hablar con libertad. Al que presentaba el programa, mañana de 4. Muy bien. Rueda la cabeza de uno. Y era muy valiente. Y la pregunta es, ¿por qué los otros 50 del equipo que preparaban conmigo el programa no renuncian y no hacemos un bloque común para defenderme? Porque no tienen libertad. Uno de estos 50 también está siendo explotado por el sistema. Y estamos en una sociedad ¿y yo qué puedo hacer para que las cosas cambien? Si todos tuviéramos lo que necesitamos para vivir con dignidad, si se distribuyeran las riquezas, ¿el problema estaría solucionado? No. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestra manera de relacionarnos. Porque tenemos que dejar de devorarnos. Porque tenemos que aprender a compartir. Porque no puede ser que lo que yo consuma sea a precio de la esclavitud de los otros. Y porque yo puedo consumir un producto que no esté manchado con sangre. Y mucho de lo que nosotros compramos barato es fruto de la esclavitud de otros, a los que no vemos, pero que son tan reales como las cifras y como las estadísticas y como los números que nos están explicando. Pensaréis que he venido a dar malas noticias. La mala noticia es el drama que estamos viviendo. La buena noticia es que hay esperanza. Y hay esperanza solo en la medida en que cada uno de los españoles y cada uno de los que estemos aquí hagamos todo lo posible para que otra persona esté mejor. Y entonces la esperanza no podrá fallar. Y la buena noticia es que nos hemos despertado y en lugar de preguntar y exigir que los otros hagan, nos podemos preguntar, ¿y yo qué puedo hacer? Y haciendo puedo sumar a otro, y sumarme a otro, y sumar a otro. Y dejar de quejarme en la cocina de casa y en el bar, y ejercer de ciudadanos, y votar, y exigir a nuestros políticos que trabajen por la justicia y por la paz. Para que seamos un país donde realmente a todo el mundo le merezca la pena vivir, porque todo el mundo tiene acceso a una vida feliz, que es el acceso a una vida digna. Y nada más. Ahora empecemos a hablar si queréis.